Bienvenidos y bienvenidas al proyecto de emprendimiento de difusión cultural, Cátedra Vallejo de la Universidad César Vallejo, a cargo de la asesora Elvira Emperatriz León Torres. Yo soy Miguel Otarraga Mamani. Empezamos. El proyecto emprendedor es importante porque nos permitirá desarrollar habilidades como la creatividad, asertividad, confianza y el pensamiento positivo. Por otro lado, también mejorar la capacidad para resolver conflictos y tomar decisiones. Mi proyecto es importante para que el mundo reconozca más el talento de César Vallejo, el más representativo poeta peruano, y el documental que se presentó está basado en una de las obras más emblemáticas de Vallejo, Colacho Hermanos o Presidentes de América. César Vallejo es considerado exponente de las letras del Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX, abarcó casi todos los géneros literarios, poesías narrativas, guiones de teatro y diversos ensayos. Además realizó un valor periodístico escribiendo crónicas y artículos, corrigiendo muchos sus textos, pues así nunca estuvo satisfecho con lo que escribía, influenciado por grandes escritores y poetas como Abraham Valdelomar, Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui. César Abraham Vallejo Mendoza fue el menor de los 11 hijos que tuvo don Francisco de Paula Vallejo Benítez con María de los Santos Mendoza Gurrionero. Por ser el último de los hermanos fue el más consentido, aunque eso también significaba obedecer ya que era el hermano pequeño y no podía ordenar como sus demás hermanos. Vallejo fue apodado el Chulca, que en quechua significa el último. En 1900 y 1904 realizó sus estudios primarios en la escuela municipal, después en el Centro Escolar 271, sin embargo, entre 1905 y 1907 estudió en el Colegio de San Nicolás de Huamachuco. Como alumno libre, ya que carecía de recursos económicos, Santiago de Chuco vio nacer al más emblemático escritor peruano en 1892. César Vallejo en 1910 decide estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras. Sin embargo, debido a su escasez económica, abandona la carrera y regresa a su pueblo con la finalidad de trabajar y poder solventar su carrera. Comenzó trabajando como abogado de pleitos menores. Más adelante tiene la oportunidad de trabajar en la mina de Quivilca. Por aquel entonces experimentó en carne propia la explotación laboral que vivía en los años 30. En 1918 hace un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tras el incidente que tuvo en 1920, en la cual fue llevado a prisión para luego ser puesto en libertad condicional. Retornando a Lima decide escribir Trilce. En 1922, su primer poemario de vanguardia, y esto no consigue la aceptación de los lectores. Poco después, emprende su viaje a Europa para ya no regresar al Perú. Colacho Hermanos, publicada en el año 1934, la cual fue dirigida por un reconocido director y guionista llamado Jorge. La inspiración de Vallejo fue en los problemas que Perú presentaba en esa época, tales como los problemas económicos y políticos. También la inspiración la utilizó la novela Tusteno, influenció mucho en el desarrollo de esa obra teatral. En dicha obra, Vallejo propone a dos hermanos como los protagonistas, los cuales no tenían una estabilidad económica, y ellos los obligaba a buscar un trabajo rápidamente. Por cuestiones de la vida llegó a ellos un trabajo de obreros, en la cual aceptaron sin dudar, pero a su vez tenían una bodega, y con ello emprendieron un negocio que hicieron crecer hasta llegar a ser una distribuidora muy importante. Entre reuniones con empresarios y personas de poder, finalmente llegaron a ser los dueños. Con deseos de superación, los hermanos apuntaron al rúbrico político. Vallejo mediante esta obra nos relata el abuso hacia las indígenas, puesto que se vendía el trabajo de estas personas para el beneficio propio y egoísta, enriqueciéndose a base del esfuerzo del resto. Estas personas solían abusar del poder que tenían sin importar el sufrimiento de los demás. Gebauer manifiesta que al expresarnos con mímicas, gestos y muecas podemos llegar a ofender a terceras personas. Por ello, debemos dar mayor importancia a estos comportamientos al comunicarnos. Asimismo, tomar la consideración en personas humildes de bajos recursos, que día a día luchan para salir adelante para solventar sus gastos. La obra aborda un juicio crítico a la dominación de los países industrializados en el sector económico y político. Es así como los hermanos ascienden políticamente y socialmente, presentados como personas de dinero frente a los pastores y campesinos. Se traficaban como la fuerza laboral en la aldea de Taque. Debido a la abundante ignorancia y el analfabetismo de la población, los empresarios sacaban provecho de esto para comprar legalmente sus tierras, sembríos y casas. Asimismo, el tercer y último acto de su obra nos refleja de manera satírica los mecanismos para ocupar distintos cargos políticos, tales como intervención en faenas democráticas, la institución diplomática, actos de revolución y golpes de Estado.
La satírica teatral Colacho Hermano, presidente de América, deja una gran reflexión a la crítica social del poder en el Perú y el oportunismo de los gobernadores en los años 30. César Vallejo refleja en su obra la realidad peruana, en la cual se hace presente la explotación del capital humano, usurpación de las tierras a través de las compras fraudulentas. Todo esto se daba a causa de la ignorancia de la población indígena. Sin embargo, hoy en día podemos ver cómo muchos peruanos prefieren darle espalda a sus compatriotas y enriquecerse sus bolsillos de una manera desleal. Asimismo, se hace evidente de cómo la inversión norteamericana repercute en la economía peruana, dando inicio a la explotación minera cerca del pueblo de Taque. Así también, la contratación indirecta del personal enriqueció a muchas personas debido a los bajos sueldos. Hoy en día, estas acciones se pueden ver reflejadas en la explotación laboral venezolana, a quienes se les paga por debajo de un salario mínimo vital. La obra Colacho Hermanos realizando un paralelo de la realidad de los años 30 con nuestra actualidad, pues desde el punto de vista político el peruano sigue cometiendo la misma irresponsabilidad de elegir a ciegas. Aún en las urnas se puede identificar a personas que ni saben reconocer a su candidato o en el peor de los casos no tienen idea ni de cómo votar. El resultado de ello es la inestabilidad económica que repercute en la canasta familiar de cada peruano, la alza de precios y el desempleo. Por otro lado, con referencia a los problemas sociales, aún persiste la discriminación socio-racial, cultural y étnica. En estas elecciones presidenciales, en el Perú estuvo dividido, el descontento de la población se hacía cada vez más personal. En el odio hacia serranos se marcó a tal punto que la discriminación racial tomó gran relevancia en las redes sociales. Finalmente se llega a la conclusión que la obra teatral Colacho Hermanos nos representa una realidad muy cruel en la que las personas de bajo poder adquisitivo son manipuladas por empresas de gran poder, simplemente con el objetivo de generar siempre más dinero. Esto llevó a los hermanos a trabajar para dichas empresas con el fin de pertenecer a su mundo de lujos y poder que cualquier persona pueda anhelar. Pero se dieron cuenta que el medio para llegar a ese puesto era una vida llena de fraudeces, coimas, robos, entre otros, lo cual nos da una muy buena lección sobre la realidad que se vive hasta el día de hoy. Llegar a ser alguien de poder no sirve de nada si los medios para lograrlos deben ser mancharnos las manos.